Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:57. Está con nosotros, como les habíamos dicho, el señor doctor César Montúfar, y le hemos pedido que nos acompañe para... Alguien me decía, él conversó con los dos, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, pero esta pelea que algún periódico igual tituló Pelea de Mariscales, ¿podría señalarnos un camino de lo que pueden ser las oposiciones? Estos que comienzan ya a ver territorialmente cómo van a pelear la próxima contienda electoral, que va a ser las alcaldías en el país y las prefecturas. Es un tema irreconciliable entre dos personas que han conseguido liderazgos distintos, tal vez, pero liderazgos al fin. Dependeremos desde Guayaquil, y Quito reaccionará a esta pelea de mariscales y buscará otros acá en Quito. Espero que no sea para pelearse, sino para unirse y enfrentar algo que espera un poco más de la mitad de los ecuatorianos que ha estado buscando el cambio. Bienvenido, buenos días, César. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los amigos de Democracia. Bueno, sin duda el escenario postelectoral abre un momento distinto, un momento nuevo para la oposición. Me parece a mí que buscando ver el vaso lleno, la parte llena del vaso, sin duda hubo errores, hubo equivocaciones, hubo problemas, sin duda, pero mirando el vaso, la parte del vaso lleno, la mitad del vaso lleno, yo considero que este proceso electoral 2017 ha significado, que significa para las fuerzas democráticas del país, para la oposición política del país, un avance muy importante. Muy importante. No solo porque hubo una segunda vuelta electoral, me parece que eso ya es un hecho positivo. Ya significa un tema importante, significativo, trascendente, luego de 10 años en que algo así no había ocurrido, sino también porque se llegó a articular, a aglutinar electoralmente. No quiero entrar en el tema de los porcentajes precisos, pero sin duda, a la mitad de los votos válidos del país. Y si es que nos ponemos a pensar en los votos nulos y en los votos blancos y de quienes no asistieron por diferentes circunstancias, podría decir que en este momento el cauce democrático en el Ecuador está alimentado, lo conformamos la mitad de los ecuatorianos, sin duda, por lo menos la mitad de los ecuatorianos. Y un tercer elemento importante para ir al punto que tú mencionabas hace un momento. Creo que para la segunda vuelta ocurrió algo que no había ocurrido no ha ocurrido en estos 10 años. Y es que alrededor de la candidatura de Guillermo Lasso se articularon corrientes, tendencias, posiciones, liderazgos de muy distintas vertientes. Yo creo que lo que hizo Unidad Popular al apoyar abierta a Guillermo Lasso es un asunto muy importante, muy trascendente, que da cuenta de una enorme madurez política de su organización. Lo que hizo Lourdes Tibán, lo que hicieron, yo diría, muchísimos líderes de izquierda que se manifestaron a favor de la democracia, de la restitución democrática en el Ecuador. Lo que hizo el mismo Jaime Nebot, creo que sin duda alguna. Si uno mira la composición de la votación de Cynthia Viteri, se trasladó hacia Guillermo Lasso, es decir, hubo un apoyo político real, un apuntalamiento político real, efectivo por parte del Partido Social Cristiano, por parte de todos los sectores políticos. Yo incluso ahora he mirado los resultados, la semana pasada miraba algunos resultados, sobre todo la tendencia de voto en Guayaquil. El perfil de votante de Cynthia Viteri se trasladó en su gran mayoría hacia Guillermo Lasso. En su gran mayoría. ¿Eso qué significaron? ¿80%? No sé exactamente el porcentaje, pero sí se trasladó. Pero sí, es decir, hubo un esfuerzo colectivo, un esfuerzo conjunto, y por lo tanto podríamos decir que en ese 50% que votó por Guillermo Lasso, que se articuló por la restitución democrática,
que dijo no al correísmo y a la continuación del correísmo. Me parece que todas esas señales dan cuenta de un salto cualitativo muy importante de la oposición, que me parece es la base para lo que tiene que venir después. Ahora, contestando tu inquietud, a mí me parece que, mira, yo sin duda consideraría que las disputas en este momento, las discrepancias, el poner el dedo en la llaga, quizás no es lo más oportuno, no es lo más oportuno en este clima. Pero creo que de todas formas, lo que sí es claro es que de aquí en adelante, sobre la base de lo bueno que ocurrió, sobre todo en la segunda vuelta electoral, es necesario y posible, diría yo, construir algo diferente. Si ese algo diferente, ese algo diferente va a requerir, sin duda alguna, de una articulación nuevamente de los liderazgos, y ahí yo veo que esta disputa entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso es algo que tendrá que irse sanando, cicatrizando en el tiempo, y tendrá evidentemente que surgir un liderazgo fuerte en Quito, porque me parece que en gran medida el vacío político de la oposición está todavía en la ciudad de Quito, donde en realidad no se ha podido articular un liderazgo claro y definido. Está en línea telefónica el doctor César Coronel, a quien le saludamos y le vamos a pedir, estamos conversando aquí con César Montúfar, es día, digamos, iniciamos mayo con los Césares. Así es que, César, una primera apreciación de esto que se denominó una pelea de mariscales la semana pasada y el análisis que acaba de hacer César Montúfar sobre lo que es rescatando lo bueno de esta etapa de elecciones y claro, y planteando unos retos a lo que puede venir. En Guayaquil, ¿cómo miran esta pelea ya preelectoral, podríamos decir, pero que además sigue dispersando a lo que se llamarían las oposiciones? Buenos días, César. Muy buenos días, Francisco. Saludo con especial cariño a todos los oyentes de EXA y de Radio Democracia y por supuesto también a mi tocayo y querido amigo César Montúfar. Es indudable que el último proceso electoral deja varias lecciones para todos. Y cuando digo para todos, hablo de la oposición en todos sus segmentos y también al oficialismo. Pero lo que nos ocupa y nos importa justamente es lo que pasa con la oposición, porque realmente debemos estar en un proceso de autorreflexión interna de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. No solo hablo de las seccionales del 19, sino también las generales del 2021, en las cuales ya hay que estar pensando. Primero, esta pelea entre mariscales, que yo no lo veo como tal, sino simplemente una campaña sucia multimillonaria que emprendió Guillermo Lasso a través de su troll center y algunos de sus simpatizantes en contra de Cynthia Viteri y Jaime Nebot en la primera vuelta, que luego, posterior a los resultados de la segunda vuelta, se retomó ante la postura seria, sensata de Nebot de pedir las pruebas del fraude para poder ahí sí, con digamos, antorcha de la libertad en mano, ir hacia el CNE todos los guayaquileños. Sin embargo, ese fraude que alegaba, creo, lamentablemente nunca pudo ser probado. Yo no con esto digo que no hubo fraude, lamentablemente el fraude, si es que hubo, no se lo pudo probar. César, perdón, hay una interrupción, pero en una lucha política, o en cualquier lucha, alguien que quiere ayudar a luchar nos pide pruebas, suspende marchas y dice que para hacer una buena marcha hay que tener unos días para organizarla, y en vez de buscar cómo ayudar a demostrar lo que está planteando al que le queremos ayudar en la lucha, nos plantea más dudas que otras cosas. ¿Eso es leal? Francisco, y esto tiene concordancia con lo que hace un rato dijo César Montúfar, es decir, la misma noche del 19 de febrero, sin que nadie lo pida, fue la primera organización política que de manera frontal, sin condiciones ni miramientos, puso al servicio de Guillermo Lasso toda su estructura,
todo su apoyo, y fue justamente Jaime Nebot y Cynthia Viteri, a pesar, repito, de todo lo que se dijo de ellos en la primera vuelta, ellos sin condiciones, sin pedir participación en el posible gobierno de Guillermo Lasso, ofrecieron su apoyo, que correspondía en qué aspectos básicamente. Primero, obviamente, en el pedir el voto, y Jaime Nebot lo hizo. En la segunda vuelta usted lo vio caminando a Jaime Nebot en 3, por lo menos, de los 4 distritos del Guayas, pidiendo el voto. Tal es así que Guillermo Lasso, habiendo quedado tercero en Guayaquil, luego remontó al primer lugar. Y en segundo lugar, el apoyo en el control electoral, que se le ofreció de manera gratuita y sin condiciones, repito una vez más, a Guillermo Lasso, apoyo que él no quiso tomar. Ahora bien, una vez dados los resultados de la segunda vuelta, el candidato Lasso alega un fraude electoral. Jaime Nebot, mi querido Francisco, ustedes lo conocen muy bien, es un hombre serio, un hombre responsable con más de 30 años de trayectoria política, con una credibilidad ganada a pulso y con obras que la gente respeta, quiere, pero sobre todo sigue con mucho entusiasmo en Guayaquil. Y una convocatoria de Jaime Nebot no puede ponerse en riesgo por una situación que lamentablemente nunca pudo ser demostrada y el tiempo nos dio la razón. Es decir, cuando usted alega que hay un fraude, usted tiene que documentarlo, denunciarlo, probarlo, y una vez documentado, denunciado y probado, la autoridad electoral no toma los correctivos necesarios, ahí sí tiene que estar la ciudadanía, no solamente en las calles, sino tomando todo tipo de acciones de resistencia que impidan que consolide el Estado un fraude. Lamentablemente, al parecer, y es lo que nos dijo, nos dieron los hechos la razón, no tenía las actas, porque no pudieron demostrar aquello. Entonces, obviamente, no podía usted poner a un líder de amplia trayectoria, magnitud y credibilidad como Jaime Nebot en las calles, además haciendo una manifestación improvisada que hubiera reunido a no más de 30,000 personas, cuando Guayaquil está acostumbrado a marchas y manifestaciones con pruebas, con fundamentos y con argumentos en contra de este gobierno. Las 3 más grandes manifestaciones del país se han dado justamente en Guayaquil, con más de 300,000 personas en la calle. Entonces, César, no se podía hacer. Le voy a pedir en este punto para solicitarle a César Montúfar un criterio sobre esto, que es un poco estar cuidando, y lo que César Coronel nos dice, cuidar la imagen de un líder que se ha ido consolidando en la ciudad de Guayaquil. No podíamos, dice, arriesgarnos a tener 30,000 personas en las calles cuando se han acostumbrado a tener 300,000. Y yo me pregunto, César Montúfar, ¿300,000 para qué? ¿Para un discurso del señor abogado Nebot, que nos deja entusiasmados en la posibilidad de una lucha política y de reivindicar, y vayan a sus casas? Estas heridas que planteabas tú, para sanarlas, pasan por buscar que los dos tengan una posición distinta. Bueno, yo creo que, saludándole a mi amigo César Coronel también desde Quito. Mire, yo creo que en realidad los sectores de la oposición, los sectores democráticos del país, a veces a mí dudo en solo referirme a oposición, creo que siempre hay que unir la palabra oposición con democracia, porque la oposición política en el Ecuador tiene un signo, y ese signo es la lucha por la democracia. Entonces, digamos, la oposición democrática ecuatoriana tiene un reto importante, porque me parece que hay que mirar lo que se avanzó. Evidentemente, hubo errores importantes. Yo creo que será necesario, yo mismo estoy tentado a escribir un pequeño ensayo, evidentemente que será sobre parcial, sobre lo que fue este proceso. Pero creo que mirando el tema desde su globalidad, desde su integralidad, este resultado, que si bien fue negativo, deja muchas enseñanzas y deja un saldo positivo. Y ese saldo positivo, me parece a mí, tiene que ver con que, creo yo, que ha quedado absolutamente claro y demostrado que solo la unidad política en diferencia de los distintos sectores democráticos de la oposición ecuatoriana podría ser y es el camino para alcanzar democrática y electoralmente derrotar al correísmo en las urnas. Me parece que eso queda claro. Y queda claro también
que evidentemente el nuevo momento que va a ser en las elecciones seccionales del 2019 va a ser un camino difícil. Me parece que precisamente estas discrepancias, estas disputas que comienzan a aparecer, son disputas que están en el camino, están en la perspectiva de lo que van a ser las elecciones y que alguien podría decir no son legítimas electoralmente hablando. Son legítimas electoralmente, sí, también, es decir, reclamar un espacio, reclamar un lugar, reclamar una posición de hegemonía, es legítimo. Pero digamos que si es que nosotros nos vamos a quedar sencillamente en el problema de lo que ocurrió o no que ocurrió, en lo que se dijo y lo que no se dijo, me parece que es como quedarnos en un pasado que en este momento hay que superar. ¿Qué es lo que sucede en Quito? Mira, porque en Guayaquil al menos, yo creo que en Guayaquil al menos hay evidentemente un liderazgo clarísimo como es el liderazgo de Nebot. Creo que igualmente existe un liderazgo o un espacio importante que ha ido ganando, creo, en los últimos años. Y yo diría, es importante que los dos espacios converjan. En Quito la situación es más complicada todavía. Pero ahí les voy a plantear a los dos, César Montúfar, esta primera idea para que además la complete. La posibilidad de que el señor presidente Correa concurra a Quito o a Guayaquil. Han dicho en principio a Guayaquil y le han pedido ya pero no se ha descartado en esta posibilidad de dejarnos agenda para el futuro, la posibilidad de que el presidente Correa saliente sea candidato en Guayaquil o en Quito y la llegada del presidente o expresidente Abdalá Bucaram. Esos elementos. Creo que son elementos nuevos en el escenario, sin duda. Es posible, ¿no? Es posible que Correa intente ser candidato a cualquiera de las dos dignidades. Pero a mí me parece, lo que sí me parece es que de aquí al 19 hay un trecho largo, ya. Hay 5 siglos. Pero hay que trabajarlo o hay que esperar a que llegue. Por supuesto hay que trabajarlo. Pero en ese momento comenzar a adelantar candidaturas en un plazo tan largo, en un contexto político tan volátil. La situación política del Ecuador es de una crisis muy aguda, económica, institucional, política, moral. Yo no sé si en este momento se puede ya hablar de candidaturas. Lo que yo sí creo que hay que hablar en este instante es cómo la oposición, sobre lo que ganó, insisto, perdimos las elecciones. Hay que partir de ese hecho negativo, pero hubo un saldo positivo que me parece que sí es una gran ganancia y hay que resguardar. Sobre esa base, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que sí creo yo que el camino va hacia un diálogo. Nosotros estamos hablando de diálogo nacional, es importante, pero un diálogo al interno de la oposición, en perspectiva de programáticamente ir construyendo desde la diversidad ese camino hacia la unidad, que es la única vía que nos va a permitir tener un éxito electoral. Así que por ahí es donde yo veo que es el camino, y por eso yo sí llamaría a los líderes de la oposición, al abogado Nebot, a Guillermo Lasso, a todos los actores políticos de la oposición, a que sí, puede haber diferencias, puede haber disputas en este momento, pero eso no es lo esencial. En este momento no es lo esencial si hubo o no las actas, como se está diciendo. Esa no es la discusión que tenemos que tener. La discusión es cómo nos articulamos en el proceso de programáticamente que esto cambie en un camino de unidad, si queremos realmente derrotar al correísmo. César Coronel, ¿esta será una opción o no es posible? En Guayaquil van ustedes a defender lo ganado y no hay espacio sino para este liderazgo fuerte del abogado Nebot. Y además, si han tomado en consideración aquello de que el presidente Correa se les puede presentar en la cancha. Excelente pregunta, pero antes de responder solamente dos puntualizaciones. Uno, las 3 grandes manifestaciones de Guayaquil tuvieron todas y cada una de ellas un objeto que se cumplió, que era justamente defender las rentas y los derechos que a Guayaquil por ley y por constitución le corresponden, y en su momento eso tuvo un resultado y así se dio. Segundo, no hay una confrontación hoy, yo creería, entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Lo que sí hay es un virar la página, como lo hicimos nosotros el 19 de febrero y como lo estamos haciendo nuevamente, sin embargo dejando claras las cosas, porque no podemos dejar que las mentiras se queden ahí, digamos, como verdades absolutas. Había que hacer ciertas aclaraciones y puntualizaciones. Tercero, sobre la candidatura posible de Rafael Correa, es importante anotar varios puntos. Primero, como usted bien dijo, Francisco, Guayaquil es una ciudad agradecida que va a defender lo que hemos ganado,
desde el año 92, en que hubo una transformación fundamental de la ciudad que sigue caminando hacia un Guayaquil de futuro, de progreso en libertad. En ese orden de ideas, yo estoy seguro que la tesis social cristiana va a tener fuerza y amplia repercusión. Si usted me pregunta desde el análisis político y no como una postura desde el Partido Social Cristiano, yo creería que en este próximo proceso electoral, creo en las seccionales, por lo menos en Guayas, no creo que vaya a tener mayor incidencia. Sin embargo, Alianza País sí. Ahora, que el presidente Correa pueda o no ser candidato en Guayaquil, yo le pongo muchísimos reparos. Primero, un hombre que ha estado acostumbrado durante más de 10 años a tener el poder absoluto de los 5 poderes del Estado, donde hasta el último rincón del Ecuador todos le obedecen de manera incondicional. Afincarse en una sola ciudad, a mí de alguna manera sí me resultaría difícil, sobre todo porque el señor Correa tiene un problema grande de ego que no le permitiría afincarse, repito, en una sola ciudad. Sin embargo, todo es posible. Usted sabe, Francisco, por su amplia experiencia, que la política ecuatoriana es tan impredecible. Competir y un poco con el tamaño de ego también con el señor alcalde actual de Guayaquil no puede ser un plato que quiera comer el presidente Correa. Sería un reto interesante, un reto interesante para ambos movimientos y espacios, tanto para la oposición como para el oficialismo, pero, o sea, yo lo veo difícil, ¿no? Pero, Francisco, todo puede pasar. Sin embargo, Guayaquil estará preparado para defender lo que hemos logrado, lo que hemos ganado, para llevar una vez más a la alcaldía de Guayaquil a los mejores hombres y las mejores mujeres que han sido, junto a Jaime Nebot, el equipo que ha llevado a cada uno de los rincones de la ciudad ese progreso en libertad que tanto defendemos y agradecemos sobre todo. César, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto nuevamente alguno de estos días. Buenos Francisco, días. Me encantará poderlo visitar. Un abrazo y también a César y a la audiencia de Ex y Democracia. Gracias. César, parece no preocupar entonces ese tema. Y en Quito nos preocuparía que el señor presidente Correa quiera. ¿Tenemos a alguien con ego así de grande como para disputarlo? Mire, yo creo que eso nos lleva a hacer una reflexión sobre la suerte y la vida de los exmandatarios en el Ecuador. Creo que lo que ocurrió con León Febres Cordero en el año 92 ya la candidatura, porque en el 88 fue a la asamblea. 92 cuando se lanzó, corrió como candidato a la alcaldía de Guayaquil y ganó. Es un hecho absolutamente extraordinario en la vida política del país. A mí me parece más bien que hay que pensar en la vida de Rafael Correa a partir del próximo 25 de mayo. Y yo creo que va a ser una vida muy triste. ¿Sí? Yo creo que va a ser una vida muy triste. No sé que yo estoy deseándole una cosa así. Pero creo que va a ser una vida por varias razones. Primero porque sabemos que lo que hemos vivido hasta este momento es un globo, es una fantasía. El país, el último año del gobierno de Correa va a ser recordado como un año en la que el objetivo principal fue, por razones políticas, posponer las manifestaciones más crudas de la crisis económica. Y vamos a comenzar a sentir de aquí en adelante, lamentablemente para los ecuatorianos, lo que ha sido ese desgobierno del último año, una irresponsabilidad económica muy grave. Y todo eso se le va a endilgar al presidente Correa. Entonces yo creo que en realidad la factura política que él va a comenzar a pagar por el manejo económico del último año, cuando todo esto estalle, va a ser muy alto. En segundo lugar, el tema, yo diría, moral e institucional del país. Sí, ¿no? Correa, la semana pasada en la sabatina, da su versión sobre el caso Alexei Mosquera. Primero redefine, atónitos para todo el mundo, el concepto de coima. Creo que hay una redefinición de coima que nos llama la atención. Creo que nos deja atónitos. Es decir, que si un funcionario público termina su cargo y a los 2 meses recibe una coima por algo que hizo durante su gestión, eso ya no lo es. Y segundo, da instrucciones al fiscal para que corrija supuestos errores que cometió cuando fue apresado Alexei Mosquera. Entonces, ese poder que tiene Correa en este momento ya no lo va a tener el 25 de mayo. ¿Sí? Y eso me parece a mí que va también a significar el que comience a pagar una factura muy grave. Así que yo diría más bien que la suerte y el futuro de Rafael Correa hay que mirarlo
desde otra perspectiva. Yo espero que la justicia se haga presente, porque me parecería que luego de lo que van a decir estos 10 años, no hay posibilidades, no debería haber posibilidades para que Correa vuelva a ocupar ningún cargo de elección popular, y sino más bien deba pagar ante la justicia por los hechos que comprobadamente ella, la justicia, independientemente determine. Así que no pensaría que hay que tanto pensar en un Correa candidato, sino más bien un Correa no caer en la trampa de la situación. agenda que él nos deja. Claro, en realidad Sí. me parece que están intentando ponernos agenda, pero creo que la suerte de Rafael Correa va a ser otra. Yo quiero agradecer también al doctor César Montúfar por acompañarnos. Están en nuestros estudios el coronel Fausto Cobo, asambleísta electo, asambleísta andino, parlamentario andino, y Ricardo Camacho, para hablar en cambio sobre la frontera. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio. Creo en la